Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos de las figuras retóricas. En la sesión anterior analizamos la manera en que el proceso retórico se transporta al mundo del diseño e identificamos cada uno de los pasos en la creación de un discurso para un proyecto de diseño. En esta sesión vamos a conocer las figuras retóricas y cómo nos proporcionan una herramienta para embellecer, dar énfasis o expresar ideas de manera más efectiva. ¿Qué son las figuras retóricas? Las figuras retóricas, también llamadas figuras literarias o de estilos, son recursos expresivos que tienen los autores para hacer sus escritos más bellos o para enfatizar el lenguaje. Estas herramientas son fundamentales para persuadir a las audiencias, causarles impactos y transmitirles emociones. Las figuras retóricas tienen una larga historia y se utilizan desde la antigua Grecia hasta la literatura moderna. Fueron definidas y catalogadas por varios filósofos, entre ellos Aristóteles, el filósofo griego. En su obra Retórica sistematizó y ordenó el estudio de la retórica. Recordemos que en esta obra define retórica como el arte de persuadir, y aunque en el libro habla más de estrategias para persuadir, entre las herramientas de persuasión se encontraba la de embellecer el lenguaje. No da mucha profundidad sobre figuras retóricas, pero es de las primeras menciones del tema. En la antigua Roma, Cicerón hizo grandes contribuciones al estudio de la retórica. En sus obras, De Oratore y Brutus, da una descripción de varias figuras retóricas y las ejemplifica, resaltando la importancia de ser elocuente en un discurso. Quintiliano, un antiguo retórico romano, escribió Institutio Oratoria, una larga obra sobre la teoría y la práctica de la oratoria. En él clasifica detalladamente las figuras retóricas, creando una clasificación de figuras retóricas de dicción y pensamiento. Tipos de figuras retóricas. Figuras retóricas de dicción. Estas figuras retóricas están enfocadas en la forma y sonidos, así como la posición dentro de una oración. Afectan la musicalidad, el ritmo y la claridad del discurso en búsqueda de enfatizar una idea o un sonido. Entre ellas encontramos aliteración. Es la repetición de sonidos consonantes en palabras contiguas o sílabas acentuadas que dan una sensación de musicalidad. Por ejemplo, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal, donde la repetición de la T da ritmo y musicalidad. Onomatopeya. Es el uso de palabras que suenan como los sonidos naturales. Este recurso ayuda a crear una imagen mental en el auditorio. Hay que tomar en cuenta que cada cultura tiene sus propias onomatopeyas. Por ejemplo, el tic-tac del reloj, donde el tic-tac es el sonido que hacen las manecillas del reloj al pasar el tiempo. Anáfora. Es la repetición de una o varias palabras al comienzo de varias frases seguidas. Ayuda a tener ritmo y da un toque dramático. Por ejemplo, polvo eres y en polvo te convertirás. Paronomasia. Es el uso de varias palabras con sonidos parecidos pero con significados diferentes. Esto crea un juego de palabras que incluso puede ser humorístico o irónico. Por ejemplo, se funde y me confunde. Asíndeton. Es una figura retórica que omite las conjunciones de una frase y aporta dinamismo. Por ejemplo, teníamos todo, poco, nada. Epíteto. Figura retórica que utiliza adjetivos para subrayar una cualidad del sustantivo. Pueden ser redundantes para dejar un punto claro. Por ejemplo, la negrura de la noche. Elipsis. En la elipsis se omiten elementos de una oración que se sobreentiende por contexto. Por ejemplo, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Calambur. Es la reagrupación de sílabas o palabras alterando su significado, pero dando musicalidad. Por ejemplo, son los vizcondes unos condes viscos. Hipérbaton. Es una alteración de la gramática de la oración para destacar una palabra, una idea y añade un tono poético. Por ejemplo, por mi mano, plantado, tengo un huerto, en vez de tengo un huerto plantado por mi mano. Retruécano. Es una figura retórica que repite una frase en sentido inverso, para resaltar un contraste. Por ejemplo,
trabajando duro o durando en el trabajo. Figuras retóricas de pensamiento. Son las figuras retóricas que afectan el contenido y la estructura de una idea, centrándose en los significados y cómo se interpreta un mensaje. En estas figuras se manipulan los conceptos para crear interacciones entre imágenes mentales y las emociones de la audiencia. Entre ellas encontramos metáfora. Es una comparación entre dos elementos que comparten alguna similitud. Suele embellecer el lenguaje y ayuda a expresar ideas complejas con ejemplos sencillos. Por ejemplo, sus dientes son perlas. Símil es una relación clara entre elementos y usan conectores comparativos. Por ejemplo, sus ojos brillaban como estrellas. Metonimia. Es una figura retórica que sustituye el nombre de un elemento por el de otro con el que está relacionado. Por ejemplo, ¿me sirves coca? Donde coca reemplaza a un vaso de Coca-Cola. Este tipo de metonimia es de contenedor por contenido. Existen instrumentos por artista, concreto por abstracto y lugar por objeto. Hipérbole. Es una exageración de la realidad para enfatizar una idea y que sea más impactante. Érase un hombre a una nariz pegado. En esta frase, Francisco de Quevedo quería exagerar lo grande que era la nariz de Luis de Góngora. Ironía. Es una figura retórica que expresa lo contrario de lo que quiere decir con un tono sarcástico. Por ejemplo, hoy fue un gran día, cuando la realidad es que fue un día complicado lleno de accidentes. Personificación. Es la atribución de características humanas, animales u objetos. Esto permite conectar emocionalmente con los elementos inanimados. Por ejemplo, el pastel me sonreía desde la nevera del café, dando a entender que el antojo era tan grande que la comida le parecía buena y atractiva. Paradoja. Es una frase o afirmación que pareciera contradictoria, pero que expresa una verdad. Por ejemplo, estás viendo y no ves, que expresa que alguien no se da cuenta de algo evidente. Alegoría. Una alegoría es un conjunto de metáforas que al relacionarse entre sí presentan una idea abstracta, aún más compleja. Por ejemplo, la alegoría de la caverna de Platón, donde con diferentes metáforas sobre las sombras, el fuego y la oscuridad, representa la ignorancia y el conocimiento. En esta sesión vimos algunas de las figuras retóricas según la clasificación de dicción y pensamiento. Como ya habrán notado, hay oraciones y frases que pueden tener una o varias figuras retóricas entre ellas. Todo depende de la habilidad del orador. Además, que muchas de estas figuras retóricas pueden representarse en imágenes que constantemente vemos en producciones audiovisuales. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima sesión.